Tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo es una especialización líquida del tejido conectivo. Constitución. Así como dijimos, la sangre es un tejido conjuntivo especializado. Entonces tiene que tener constituyentes celulares y constituyentes de matriz extracelular. A los constituyentes celulares le vamos a llamar elementos formes. A los constituyentes de la matriz extracelular le vamos a llamar también plasma. Entonces, dentro de los elementos formes o celulares tenemos los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, son términos sinónimos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas o trombocitos. Dentro del constituyente plasmático, vemos que 91% es agua, 7% proteínas, que son las proteínas plasmáticas, 1% de sustancias orgánicas, otras sustancias orgánicas aparte de la proteína, ¿verdad? Y 1% de sustancias inorgánicas aparte del agua, que también es inorgánica. ¿Qué funciones tiene el tejido sanguíneo? Transportar oxígeno desde los pulmones, también transporta sustancias nutritivas del sistema digestivo hacia los otros tejidos del cuerpo, transportan dióxido de carbono a los pulmones para su excreción, y también es integrador del sistema endocrino, porque las hormonas viajan por la sangre. Nosotros habíamos dado la clase de glándulas y clasificamos a las glándulas en exógenas y endógenas. Y dijimos que las glándulas endógenas liberaban el producto de secreción que se llama hormona directamente a la sangre. Vamos a empezar con los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes. Quiero que miren acá esta imagen de microfotografía electrónica de barrido, donde vemos que tiene una forma de disco, acá está una de costadito para ver, una forma de disco bicóncavo. Mide 7 micras el eritrocito y vive aproximadamente 120 días. Algunos autores prefieren decir que el eritrocito es un corpúsculo en vez de una célula. ¿Por qué dicen eso? Porque no tiene núcleo. Pero sabemos que esos precursores o progenitores en la médula ósea, que son los eritroblastos, sí son células nucleares. Solamente que cuando el eritrocito madura pierde su núcleo. Entonces no está mal decir corpúsculo, pero no está mal decir también que es una célula. Entonces un corpúsculo rodeado de membrana, cuyo citoplasma está constituido predominantemente por la proteína hemoglobina, que es la responsable del color rojo. ¿Sí? Su función, transportar principalmente, ¿verdad?, oxígeno y CO2. Volvemos a ver acá la imagen de disco bicóncavo. Bueno, observamos una imagen en microscopía óptica, solo que está en blanco y negro, donde vemos los eritrocitos y acá vemos un glóbulo blanco polimorfo nuclear. Acá también los eritrocitos no tienen núcleo. Esta zona que se ve como vacía es la forma en que se aplana, porque como tiene disco bicóncavo, y acá podemos observar en la microscopía de transmisión cómo vemos la forma bicóncava que tiene. ¿Saben lo que es cóncavo, verdad? Cóncavo de este lado y cóncavo de este lado. Y esto que vemos acá, esta célula que tiene núcleo, es la célula endotelial, que es la pared del vaso sanguíneo. Entonces lo que vemos acá son eritrocitos que están circulando en la luz de los vasos sanguíneos. Bueno, dijimos que el eritrocito era un corpúsculo rodeado de membrana. Entonces acá vemos la membrana, como cualquier membrana celular. Doble capa de fosfolípidos, proteínas integrales, proteínas extrínsecas. Solamente las proteínas van a llevar un nombre. Esta proteína se llama leucoporina, que es intrínseca, la proteína se llama de banda 3, y las extrínsecas, como la proteína de banda 4,1, otra proteína extrínseca que se llama anquilina, y por debajo de la membrana plasmática vemos filamentos o microfilamentos de actina, y esto que se ve como en doble hélice es una proteína que se llama espectrina. Y todo esto vemos acá en el citoplasma, que está ocupado, como dijimos, predominantemente por la hemoglobina. Bueno, esta es una muy linda imagen, es un corte de tejido muscular cardíaco, donde se observa la luz de un capilar, estamos hablando de microcirculación. Lo que vemos acá, como pilas de monedas, son eritrocitos que están en la luz del capilar. Dice acá que los glóbulos rojos eritrocitos se muestran moviéndose en un capilar, cada eritrocito contiene unos 300 millones de moléculas de hemoglobina, para tener en cuenta. Y esto que vemos acá es la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina está constituida por beta hemoglobina y alfa hemoglobina. O sea, beta 1 hemoglobina, alfa 1 hemoglobina, beta 1 hemoglobina y beta 2 hemoglobina. Bueno, y compara acá con otra proteína que también tiene un color rojo y le da color rojo al tejido muscular, que se llama mioglobina. Entonces la comparación de la mioglobina y la hemoglobina, estos esquemas muestran las estructuras de las dos moléculas de unión de oxígeno, me olvidé, ¿verdad? Decirlo, bueno, tal como revela la cristalografía de rayos X, cada una de las 4 cadenas de la hemoglobina tiene una estructura plegada similar a la de la hemoglobina. Y cada una incluye un hemo. La hemoglobina contiene 2 cadenas alfa idénticas y 2 cadenas beta idénticas. Las cadenas alfa y beta son muy similares, pero pueden diferenciarse en su estructura primaria y en su forma plegada. Bueno, otra cosa muy importante de los eritrocitos, que su forma está influida por fuerzas osmóticas. Este dibujo esquemático de cómo el eritrocito modifica su forma debido a la ósmosis, al ser colocados en soluciones salinas de distinta tonicidad. Entonces, esta es la forma normal del eritrocito en un medio isotónico. Esta es la imagen de frente y esta es de costado, donde realmente podemos ver la forma de disco bicóncavo. De costado es como podemos apreciar. En un medio hipertónico, los eritrocitos van a tener prolongaciones de su membrana, que se van a llamar equinocitos. Y en un medio hipotónico, lo que va a hacer es hincharse el eritrocito y aumentar su tamaño debido al contenido de líquido que va a juntar en su citoplasma o acumular. Esto que vemos acá es una imagen de microfotografía de barrido, donde vemos un coágulo formado que va atrapando eritrocitos. Y esto que vemos acá como una red es la fibrina. La fibrina se polimeriza y atrapa células de la sangre para formar el coágulo o tapón. En realidad el tapón hemostático tiene como un bloque de plaquetas, atrapa también los blancos, y en este caso esta imagen es para demostrar los glóbulos rojos. ¿Qué características tienen estos glóbulos rojos? Tienen estas prolongaciones que se llaman equinocitos y se llaman glóbulos rojos crenados, que tienen en su membrana antígenos de superficie de los grupos sanguíneos. Los eritrocitos pueden presentar en su membrana uno o más antígenos que determinan el grupo sanguíneo del sistema A, B o. Otro factor inmunitario es el antígeno RH, si está presente positivo, si no es negativo. Bueno, esta imagen es para demostrar las variaciones morfológicas que se producen en la progenie de los eritrocitos, en sus progenitores, en la médula ósea. Vemos que es bastante grande el eritroblasto basófilo, es azul, su citoplasma va a ser azulado. Luego se va a convertir o transformar en eritroblasto policromatófilo, donde va a ser el citoplasma más naranja, sigue con núcleo. Luego va a pasar al eritroblasto ortocromático, llamado también normoblasto. Hasta ahí conserva el núcleo. La forma madura, disco bicóncavo, anucleado, y si no organelas, el eritrocito. Y hablando de que no tiene organelas, dijimos que lo único que tenía era membrana, un corpúsculo rodeado de membrana, que tenía filamentos de actina, que tenía proteínas, y ese citoplasma estaba ocupado predominantemente por la hemoglobina. Entonces, ¿cómo tiene la energía el eritrocito al no tener organelas? Lo hace por la glucólisis. Siguiente célula, las plaquetas, se llaman también trombocitos, también son diminutos corpúsculos anucleados, incoloros, miden 3 micras, el eritrocito 7, para acordarse, viven 9 a 10 días, y su función es coagulación de la sangre en zonas de lesión, protegiendo al organismo de la pérdida excesiva de la sangre. Bueno, esta es una imagen de microfotografías de barrido, donde vemos la pared del vaso, que es un capilar, esta es la célula endotelial, esta es la luz, y estas son las plaquetas. Como ven,
no tienen núcleos, pero sí tienen granulaciones. Y estas granulaciones son sumamente importantes porque cuando hay lesión celular, las plaquetas se desgranulan y liberan factores de la coagulación. Nuestra es una imagen donde vemos la membrana de la plaqueta, tiene un citoesqueleto bastante desarrollado, constituido por microfilamentos de actina y por microtúbulos. Entonces vemos que la parte periférica tiene un citoesqueleto desarrollado. Y en el centro vemos las granulaciones. Acá vemos granos de glucógeno, sí tienen mitocondria a diferencia de los eritrocitos. Y vemos que hay tipos de gránulos. Los gránulos de serotonina, las granulaciones alfa, también vemos que hay ferritina, también vemos que tienen ribosomas. Entonces, como dice acá, es un dibujo esquemático que muestra el aspecto, como se debería ver en el microscopio electrónico de un trocito o de una plaqueta, en los gránulos muy electrodensos que contienen serotonina. A menudo se observa, como vemos en el dibujo, una claridad aparentemente vacía entre la membrana que la rodea y la densidad del interior. Eso que se ve aparentemente vacía es porque en ese lugar hay citoesqueleto, sería la periferia. Bueno, esto ya no es un esquema que representa una imagen de microscopía electrónica. Esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido, donde podemos ver claramente los granulos de glucógeno, donde podemos ver las granulaciones de la plaqueta, donde vemos acá abajo esa zona que decía clara, era una zona que estaba formada por citoesqueleto, fundamentalmente microtúbulos. La zona periférica formada por microtúbulos se llama hialómera, y la zona central constituida por gránulos se llama granulómera. Gránulos de las plaquetas. Las plaquetas contienen gránulos alfa y gránulos densos. Las plaquetas activadas excretan el contenido de estos gránulos dentro de sus sistemas canaliculares y en la sangre circundante. Los gránulos alfa o granulaciones alfa son sustancias biológicamente activas. Entre ellas está el factor de von Willebrand, el factor beta 4, la romofondina, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Dentro de las granulaciones o gránulos densos está el ADP, ATP, calcio y la serotonina. Esto que observamos acá es un esquema del libro Bloom de histología, donde mostramos la luz de un vaso sanguíneo. Estas células que vemos acá de epitelio plano simple son células endoteliales, estas de abajo también, que constituyen la túnica íntima de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen tres túnicas o paredes. La túnica íntima, que es lo que estoy señalando, la túnica media, que tiene músculo liso, y la túnica adventicia, que tiene tejido conjuntivo. Obviamente está esquematizado la túnica íntima. Esto es la luz vascular. Y lo que acá está mostrando es una lesión endotelial. Acá hay endotelio, acá hay endotelio y acá una lesión. Cuando hablamos de la función de la plaqueta, dijimos que la función de la plaqueta era participar en la coagulación de la sangre cuando había lesión de células endoteliales. Entonces, al tocar la sangre por la lesión, tocar lo que está por debajo de la célula endotelial, que se llama matriz extracelular, se desencadenan factores de crecimiento que van a actuar sobre las plaquetas, como recién dijimos, para que se desgranulen y libere la trombocondrina, libere la serotonina, libere sustancias de agregación plaquetaria. ¿Qué van a hacer las plaquetas? Van a hacer esto que ven acá abajo, se van a agregar y van a formar el tapón hemostático definitivo. Esto que vemos acá como una red es la fibrina, que se polimeriza y atrapa a los eritrocitos, atrapa a las plaquetas, atrapa a los neutrófilos y forma el tapón hemostático. Nosotros vimos diapositivas anteriores una imagen de microfotografía electrónica de barrido donde le mostré la fibrina y los eritrocitos que estaban con las prolongaciones, se llaman glóbulos eritrocitos o glóbulos rojos drenados. Esto que observan acá es un extendido que se hace sobre una lámina histológica, sobre una lámina, una gota de sangre, se hace un extendido de sangre periférica. La tinción ideal para la sangre es la tinción de Maillbrunn o Alginza. También otra tinción que se llama Wright. También se puede utilizar hematoxilina y eosina. Bueno, ¿qué vemos acá en este extendido de sangre? Vemos que hay muchos eritrocitos, vemos que son células que no tienen núcleo, y vemos unas células más pequeñas que los eritrocitos que tienen granulaciones. Realmente no tienen núcleo tampoco, esto que se ve que está más teñido de un color basófilo son las granulaciones de las plaquetas. Entonces vemos un extendido predominantemente por eritrocitos y algunas plaquetas. Estoy mostrando con el puntero las plaquetas. Bueno, esto que vemos acá es tejido óseo trabecular o tejido óseo esponjoso. Miren el puntero. ¿Se acuerdan que dijimos que el tejido óseo esponjoso era como un trabeculado? Que dejaba como unos espacios dentro de esas trabéculas y esos espacios eran ocupados por la médula ósea. Bueno, eso que estamos viendo acá, en los espacios que deja el tejido trabecular es la médula ósea. Estas células son precursores de los glóbulos blancos, esta de los linfocitos, y esta célula muy grande, de un núcleo mega grande, se llama megacariocito. Cario viene del griego carión, que significa núcleo. Es un megacariocito. El megacariocito es el precursor de la plaqueta, es el progenitor de la plaqueta. ¿Sí? La tinción es también de Maillbrunn-Walginza, que es la ideal para sangre y médula ósea. Bueno, como yo tengo un extendido de médula ósea, el extendido de médula ósea se obtiene de una punción aspiración. Para eso ya necesito un truco, una aguja más gruesa, será como un cilindro, para poder hacer el extendido. Acuérdense que hay que traspasar. Para la punción los sitios ideales son cresta ilíaca y la parte del esternón. Entonces hay que atravesar piel, tejido conjuntivo, hueso cortical, hueso medular, y ahí recién llega la médula ósea para ser aspirado. Entonces entienda cómo es el procedimiento también. Bueno, ¿cómo de esta célula tan grande termina una célula tan pequeñita de 3 micras? Estas células, los megacariocitos, tienen prolongaciones de citoplasma que se van desprendiendo y van cayendo las luces de los sinusoides, que son vasos que están en la médula ósea. Y esas prolongaciones son las plaquetas, las prolongaciones de citoplasma del megacariocito. Por eso se ve tan chiquitito y se ve sin núcleo. Bueno, los glóbulos blancos ahora. Empezamos con los eritrocitos, continuamos con las plaquetas y vamos a terminar con los glóbulos blancos o leucocitos. Leuco viene de leche, glóbulo blanco. Vamos a clasificar a los leucocitos en granulocitos o granulares y agranulocitos o agranulares. Dentro de los granulocitos o granulares tenemos a los eosinófilos, que constituyen 1 a 3% del total de lo que vemos en esa fórmula que es del hemograma. Basófilos, que constituyen de 0 a 0,7%. Y los más abundantes son los neutrófilos o polimorfos nucleares, que constituyen del 55 al 60% de la fórmula leucocitaria. Bien, dentro de los agranulocitos tenemos dos. Los linfocitos, que son los más abundantes agranulares, 25 a 33% de la sangre, del contenido, ¿verdad?, de glóbulos blancos circulantes en la sangre. Y los monocitos de 3 a 7%. Bueno, acá tengo que hacer una acotación. Cuando se clasificaron los leucocitos en granulares y agranulares, era teniendo en cuenta
lo que se observaba en el microscopio óptico. Se observaba el núcleo y el citoplasma. Y en el microscopio óptico era posible ver que tanto los eosinófilos, basófilos y neutrófilos tenían en su citoplasma granulaciones. Y en el microscopio óptico, cuando uno observaba un linfocito o un monocito, no se observaban las granulaciones. Resulta ser que al observar estas células en el microscopio pero electrónico de transmisión, ahí sí se logró observar que no solo los eosinófilos, basófilos y neutrófilos tienen gránulos, sino que también los linfocitos y monocitos presentan granulaciones, solo que en tan pequeña cantidad que no permitía ver en el microscopio óptico. De todos modos, sabiendo que estas dos células también tienen gránulos en su citoplasma, la clasificación queda igual. Queda que los linfocitos y monocitos son agranulocitos, por respeto a las clasificaciones anteriores de los científicos que hicieron la primera clasificación. Bueno, vamos a hablar del primer agranulocito, el agranulocito más abundante de todos, que se llama neutrófilo o polimorfo nuclear. Son células que forman parte de la defensa contra los agentes infecciosos. Su función principal es fagocitar, ¿saben lo que es fagocitar? Tragar. Y lisar, destruir, ¿verdad? Los microorganismos. Miden de 10 a 12 micras, son más grandes que los eritrocitos. Tienen una vida media de 8 horas en la sangre, pero estas células, como dice arriba, forman parte de las defensas, salen de los vasos sanguíneos por un proceso que se llama quimiotaxis, diapédesis, y migran y van al tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo pueden vivir entre 3 a 5 días. Bueno, y acá observamos la imagen de microscopía electrónica de un polimorfo nuclear. Se le llama polimorfo nuclear porque el núcleo es muy polimórfico. Poli es vario, es mucho. Morfología, tiene una forma variada o múltiple, ¿verdad? Poli es múltiple. Bueno, en realidad tiene un solo núcleo, pero está dividido por puentes de cromatina. Acá no se observa muy bien, pero todo esto es un núcleo nada más. Y esto que se observa acá son los gránulos. Los gránulos específicos que contienen fosfatasa alcalina, lactoferrina, lisozima o la enasa. Y los gránulos azulófilos que contienen mieloperoxidasas, enzimas lisosómicas y lisosimas. Son enzimas bactericidas. Acá vemos, acá en el esquema, también, este es el núcleo, acá vemos que tiene organelas, es un complejo de Golgi, acá vemos una mitocondria, acá vemos otra mitocondria, acá vemos el retículo rugoso, y estos son los gránulos, ¿sí? Vamos a llamar gránulos azulófilos y específicos. Bueno, acá observamos otra vez el núcleo del polimorfo nuclear, pero acá observamos ya algo. Acá ya fagocitó una levadura. Acá vemos los gránulos específicos. Dijimos que los gránulos eran azulófilos o primarios, o no sé si le dije o no le dije, ¿verdad? Y los específicos o secundarios. Si no le dije, le digo ahora. Entonces, gránulos azulófilos o específicos y, perdón, gránulos azulófilos o primarios y específicos o secundarios. ¿Estamos? Bueno, aparte de eso, vemos que hay glucógeno, vemos la membrana, vemos los gránulos específicos que son más claros y los azulófilos que son más oscuros o azules. Acá vemos otro polimorfo nuclear, vemos el núcleo, bien polimórfico realmente, vemos acá gránulos específicos, vemos glucógeno que es todo este puntillado, y acá vemos que una bacteria, acá vemos un fagoso más grande. ¿Sí? Dijimos que una de las funciones del neutrófilo polimorfo nuclear era la fagocitosis y la lisis de microorganismos, por eso participaban las defensas. Bueno, acá observamos ya otra bacteria fagocitada, todo esto que vemos acá en la membrana de la cúpula autofágica, los gránulos específicos, los gránulos azulófilos son más grandes y más oscuros. Un extendido de sangre con la tensión de Maillard-Williams, donde vemos predominantemente eritrocitos, algunas plaquetas y un polimorfo nuclear. Observen muy bien cómo el núcleo es polimórfico y cómo está unido por puentes de cromatina. O sea que es un solo núcleo, no es que tiene varios. Solamente que es muy polimórfico. Y observen bien el citoplasma, que se ve un rosadito claro y tiene como un puntillado un poquito más oscuro. Esas son las granulaciones. Esto es imagen de microscopía óptica. Otro granulocito, eosinófilo. Eosinófilo quiere decir el color de la eosina, es un color rosado o fucsia. Son leucocitos que también son fagocitos. O sea, son leucocitos que fagocitan, pero fundamentalmente parásitos. Miden o tienen un tamaño aproximadamente 12 micras, con una vida media de 6 a 10 horas en la sangre y en el tejido conjuntivo 8 a 12 días. Bueno, acá observamos el núcleo del eosinófilo. Está separado porque acá está ocupado, esta zona es un solo núcleo. Está ocupado por los gránulos de los eosinófilos, y yo siempre digo que son olimpistas los gránulos porque son franqueados. Entonces ven que estos gránulos tienen una franja en el medio, que en realidad son cristales, ¿sí? Y esa es la característica del eosinófilo, que tiene gránulos, ¿verdad? Y que tiene cristales que le dejan como una franja al gránulo. Acá vemos los cristales y acá los gránulos específicos. Acá observamos un extendido de sangre periférica con la tensión de Maillard-Williams, fondo donde predominan los eritrocitos, acá vemos dos plaquetas, y acá vemos el eosinófilo. Si ustedes observan el núcleo, es bilobulado, pero es un solo núcleo, y si ven el citoplasma es más rosado que el neutrófilo. Tiene un puntillado un poquito más grueso y un color rosa más oscuro. Basófilos. Son similares a los mastocitos, que son células migrantes del tejido conjuntivo. Participan en las reacciones inmunitarias, miden aproximadamente 10 micras, con un promedio de vida de 6 a 8 horas en la sangre y 3 a 4 días en los tejidos. Este es el último granulocito. Vuelvo a repetir los granulocitos. Polimorfos nucleares o neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Acá vemos la imagen, esta es de micrografía electrónica de transmisión, vemos los gránulos de los mastocitos, perdón, de los basófilos, que son muy similares. Y acá vemos en el esquema también las granulaciones de los basófilos. Acá vemos un extendido de sangre periférica, predominan los eritrocitos, escasas plaquetas y un basófilo en el centro de la imagen. Vemos que los gránulos son de un color más azulado, de ahí el nombre basófilo. Vamos a los granulocitos, que primero es el monocito. Esta célula representa un precursor de los macrófagos.
es la célula sanguínea más grande, mide 17 micras, y viven de 1 a 2 días en la sangre. Cuando esta célula sale del tejido conjuntivo, esta ya cambia de nombre porque se convierte o se activa en una célula que se va a llamar o que se llama macrófago. Entonces solo podemos hablar de su vida media en la sangre, porque es ahí donde es monocito. Y son, o sea, vive de 1 a 2 días. Bueno, acá observamos la imagen de microscopía electrónica de transmisión. Vemos que el núcleo tiene la forma de una M o de una S itálica. Acá observamos el citoplasma y como ven, sí tiene una cantidad de gránulos, es mínima, pero sí tiene gránulos. Pero vuelvo a decir, está dentro de la clasificación de los agranulocitos. Este es un esquema nada más para ver los pequeños gránulos que tiene. Y los linfocitos son células clasificadas también como agranulocitos. Miden lo mismo que los eritrocitos, 7 micras. Y estas células son las células estrella del sistema inmunitario. Existen dos subpoblaciones de linfocitos. Los linfocitos B, que son los encargados de la inmunidad mediada por anticuerpos, llamada también inmunidad humoral, y los linfocitos T, que son los que son responsables de la inmunidad mediada por células o inmunidad celular. Acá observamos una imagen de fotografía electrónica y vemos que el linfocito es una célula que tiene poco citoplasma, muy pequeñito citoplasma. El núcleo es muy grande y como les dije, mide 7 micras. Acá observamos otro linfocito, acá otro. Núcleo bastante grande y poco citoplasma. Bueno, la primera imagen es una imagen de fotografía, pero de barrido. Demuestra las innumerables microvellosidades que tiene el linfocito en su superficie. Acá vemos también las microvellosidades, pero esta es imagen de microscopía de transmisión. Y el núcleo, y el escaso citoplasma. Otra microfotografía electrónica de un linfocito bovino. Gran núcleo y escaso citoplasma y pequeña cantidad de granulos, muy pequeña. Otra imagen del linfocito y para demostrar que tiene un poquito de que tiene organelas con mitocondria y muy pequeña cantidad de granulos azulófilos. Un extendido de sangre donde observamos múltiples eritrocitos, escasas plaquetas que estoy señalando y dos linfocitos. Ven, acá se ve muy pequeño el citoplasma y acá casi no se ve, muy pequeñito. El núcleo bastante grande. Bueno, acá en esta imagen es para mostrar la utilidad de la sangre. ¿Qué podemos saber estudiando la sangre? Un montón de cosas. Podemos saber el nivel de hormonas, podemos saber la presión de oxígeno, podemos saber si la persona está anémica, podemos saber o medir los nutrientes, los electrolitos, un montón de cosas. Obviamente que se puede estudiar la sangre venosa y también la arterial. La sangre arterial tiene sus requerimientos. La sangre arterial se utiliza para medir los gases en la sangre. Bueno, esto que estoy mostrando acá es un tubo donde observamos que tenemos dos niveles, o mejor dicho, tres. El primer nivel ocupado por los eritrocitos, el segundo muy pequeñito ocupado por los leucocitos, y el nivel superior, que es el mayor, ocupado por el plasma sanguíneo. Dijimos que el plasma sanguíneo era la matriz intracelular y que el plasma sanguíneo es el sobrenadante de los elementos formes. O sea, todo lo que sea líquido, y esto, leucocitos y eritrocitos son elementos formes. Se llama tubo de hematocrito, este tubo. Y lo que vemos acá abajo son dos láminas. Acá vemos una gotita de sangre y tenemos que hacer un extendido, ya se ve el extendido, que es lo que estábamos viendo en la imagen cuando les decía. Acá observamos una imagen de un extendido de sangre. ¿Cómo se obtenía de esta manera? Se explica acá en el gráfico, ¿verdad? Cómo se extiende la lámina, luego se fija y se colorea. Y vuelvo a repetir, el colorante que hemos usado es el de Mayrum Waldensa y el segundo lugar el de Lerner. Bueno, y acá estamos viendo una imagen de microscopía electrónica de barrido donde vemos realmente la forma de disco bicóncavo que tiene el eritrocito. Bueno, este es otro extendido de médula ósea, también es una extensión de Mayrum Waldensa. Esto que están señalando acá, digo, vuelvo a repetir, médula ósea, son eritroblastos policromatófilos, estos son precursores de los eritrocitos. Este es un eritroblasto normoblasto, este es el último paso a que se convierta a eritrocito. Del normoblasto ya al eritrocito maduro, él no tiene núcleo. Bueno, y esto para hablar nada más de una pequeña reseña de hematopoiesis inicial. Hematopoiesis significa generación de células sanguíneas. En la vida embrionaria, ustedes saben que después de la fecundación, lo primero que se genera es el huevo cigoto. El cigoto va experimentando una serie de segmentaciones. Se divide en 2, en 4, en 8, hasta 16, que es una mórula. Luego se empieza a llenar de una cavidad y se forma un espacio y se forma un disco de dos láminas que se llama blastocisto. De esa manera se implanta. Luego se convierte ese disco de dos láminas o disco laminar por un proceso denominado gastrulación, se convierte en embrión. Bueno, ese embrión está anidado en el endometrio, esto que vemos acá verde, ¿verdad? Es la parte materna, y esto se llama corion. Esto que vemos acá es el embrión o el disco germinativo trilaminar. Cuando ya se convierte por el proceso de gastrulación en embrión, eso ocurre a partir de la tercera hasta la octava semana. Y tiene, este embrión está, digamos, cubierto o se encuentra dentro de un saquito. Ese saquito gestacional se llama saco vitelino. Bueno, ¿por qué estoy hablando de toda esta historia? Porque el primer lugar de hematopoiesis en la vida embrionaria es la pared del saco vitelino. Ese es un órgano hematopoyético en el embrión. Bueno, y esto que vemos acá es un corte de hígado, pero de hígado fetal. Se llama o se denomina feto después de la octava semana. Bueno, entonces, en el periodo fetal o en la vida fetal, el hígado también es un órgano hematopoyético. Esta es la última diapositiva. Este es un corte de médula ósea. En las últimas semanas de la vida fetal o en las últimas semanas del embarazo de la mujer, durante el nacimiento, toda la vida, el comando de la hematopoiesis lleva a la médula ósea. El órgano hematopoyético después del nacimiento es solo la médula ósea, ni el hígado, ni el saco uterino, pero por razones obvias el saco uterino, ¿verdad? Porque son el embrión, son órganos hematopoyéticos en la vida adulta. Es, por favor, a veces hay una confusión de que el hígado es órgano hematopoyético en el adulto o después del nacimiento, y eso no es cierto. El hígado es hematopoyético en la vida fetal. Bueno, después el comando lleva la médula ósea. Tenemos una médula ósea amarilla, que es la médula ósea inactiva. Dijimos cuando hablamos de la clase de tejido óseo, cuáles eran los lugares de mayor hematopoiesis, donde había mayor actividad, donde la médula ósea era más roja, que esto que estoy mostrando acá, la médula ósea roja, era en el esternón, en la cresta ilíaca, en el extremo de los huesos largos, en la clavícula, en la calota. En los otros lugares había más médula ósea inactiva, que es la amarilla. Una cosa muy importante de la médula ósea, a medida que aumenta la edad, o sea, en los ancianos, tienen mayor componente de médula ósea amarilla. Por eso las personas ancianas, primero, se vuelven anémicas. Segundo, tienen menos defensa porque se producen ya, como ya no tienen mucha médula ósea roja, entonces no hay mucha hematopoiesis. Y no solamente los eritrocitos se producen por hematopoiesis, también los
blancos, también las plaquetas, y dentro de los glóbulos blancos están nuestras células estrella en la defensa, que son los linfocitos. Entonces, por eso los ancianos, ¿verdad? Ya la médula ósea deja de tener mucha actividad, se vuelve más inactiva. Y por el contrario, en el recién nacido, la médula ósea es total, o prácticamente total, roja. O sea que es muy activa la médula ósea del recién nacido.